nuestra computadora. Listo. Ahora sí, César, por favor, todo tuyo el micrófono. Con gusto. Hola, buenas noches a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Es muy importante que el día de hoy ya empecemos un poquito más a entrar en las dinámicas de trabajo. Como bien dijo nuestro compañero y amigo Lot, se está grabando precisamente con la finalidad de que las personas que no hayan podido verla de manera sincrónica la puedan ver las veces que deseen. En esta ocasión les vamos a presentar una de las herramientas más importantes para nuestro desarrollo con miras a las mesas de trabajo, y es una herramienta de 2 o 3 que nos van a acompañar durante todo el proceso. Vamos a hablar de ella, es un instrumento en donde vamos a encontrar la mayoría de los insumos, de los deberes y de las indicaciones que vamos a hacer. Insisto, vamos a llevarla, nos va a acompañar durante todo este proceso. Nuevamente les agradezco muchísimo que estén aquí. Vamos a explicar esta herramienta como tal, este insumo, este instrumento, y vamos a pedirles un poquito de paciencia para que las dudas que vayan teniendo, si gustan, las pueden colocar aquí en los mensajes, en el chat, los mensajes. Vamos a tratar de desahogarlas. Sin embargo, es bien importante que pongamos todas y todos atención. Lo vamos a explicar a fondo y se va a quedar grabado, ¿de acuerdo? Lo van a ver las veces que ustedes deseen posteriormente, y vamos de todos modos desahogando algunas de las dudas, si les parece. Ahorita Lot tiene silenciado los micrófonos precisamente con la intención de que nos vayamos un poquito más directos a ese ejercicio, y repito, las dudas las pueden colocar ahí en los mensajes, por favor. Sin más, comenzamos. La maestra Ana Lilia nos va a hacer el favor de presentarnos un poquito este documento. Nos acompaña también Cristel, Aurora, la maestra Julisa, la maestra Silvia posteriormente. Somos las personas que estamos fungiendo como coordinadoras y coordinadores de grupo. De todos modos, insisto, aquí no hay liderazgo alguno, todas y todos somos iguales y todas y todos tienen una opinión. Maestra Ana Lilia, por favor, si es tan amable. Gracias. Maestra Ana Lilia, ¿está por ahí? Si no, Sí, ya está. creo, ahí está. Buenas Hola, tardes a maestra. todos. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio y bueno, pues tenemos el gusto de presentarles el instrumento que hemos adecuado dadas las características del proceso de cómo se dio, y ya se comentaba que tuvimos que hacer ciertos ajustes y eso provocó que lo que ya les habíamos entregado anteriormente tuviera que renombrarse, sobre todo los contenidos. Esto lo comentamos para que no se pierdan en la situación que hoy en este momento les vamos a compartir. Ya cada uno de los coordinadores habrá de compartirles a través del Drive, en una carpeta especial que cada uno de ustedes va a tener, les va a compartir este instrumento. Por lo pronto, hoy vamos a iniciar comentándoles a ustedes que la distribución que habíamos hecho por contenidos y por diálogos, hoy solamente se centra en contenidos. Le vamos a llamar así, le vamos a llamar contenidos y le vamos a llamar, a ver, déjenme ver cómo está esto, proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, Lot, si me permites, voy a compartirles. Sí, maestra, adelante. ¿Me autorizas a compartir, por favor? A ver, ahora. Abajo no, abajo donde está la pestaña verde, hay un ganchito a la derecha y ahí le pones todos, compartir abajo en la barra, donde dice compartir pantalla. Abajo en la barra. Todos los participantes. No puedo cambiarlo. Ya está. Todos los participantes. Ahí está, ya estoy, gracias. Listo. Bueno, entonces, si me permiten, voy a compartir este instrumento que está aquí. Eh, Vamos a trabajar de esta manera. Este documento que ya les vamos a mandar a cada uno de ustedes, algunos ya los tienen, algunos otros todavía se los vamos a hacer llegar. Estamos en un proceso de reorganización, dado a que algunos
compañeros, pues por situaciones personales desistieron de continuar y eso nos provocó un desorden en lo que ya teníamos organizado con ustedes. Pero bueno, eso no es problema. Este es el documento que se les va a compartir y está organizado de la siguiente manera. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a explicar en primer lugar de qué se trata y de qué manera lo vamos a ir trabajando. En primer lugar, aquí hay un identificador que ya ustedes enseguida el compañero Lot les va a explicar de qué manera lo van ustedes a integrar, pero eso después de que terminemos la explicación, Lot les explicará ya en el formato cómo van a colocar su número, su nombre y de qué manera se va a ir guardando. En este momento les diremos que, por ejemplo, están organizados del 1 al 24. Son 24 contenidos los que tenemos para quinto grado y cada coordinador de mesa les va a distribuir 4 diálogos. Entonces, esos datos van aquí en el identificador. En el contenido por fase, hoy vamos a trabajar con contenidos y con procesos de desarrollo de aprendizaje. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. Antes de iniciar con cualquier proceso, es importante que tengamos qué nos está pidiendo, qué nos está demandando, que nos quede claro qué es lo que tengo que hacer. Bueno, aquí estamos trabajando con un contenido que no es de quinto grado. Este contenido que les vamos a compartir en este momento pertenece a sexto grado de primaria. Entonces, nosotros vamos a hacer el ejercicio con esto para no poner en desventaja si usáramos uno de quinto grado a quien le toque, ¿verdad? Y digan, pues el de ya solo analizaron. Entonces, por eso es que elegimos uno de quinto grado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El contenido, insisto, es contenido y es proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, vamos a empezar por el contenido. Vamos a entender qué me está pidiendo. Y desde aquí me está marcando, me está diciendo qué elementos debo yo cuidar. Habla de una narración de sucesos que incluyen más de un evento. Palabras clave de este primer contenido es narración. Y en la otra palabra clave son sucesos, que incluyen más de un evento, diríamos que es una acotación que determina qué tanto yo tengo que profundizar en esta acción. No olviden que estos aspectos curriculares pertenecen a la fase 5. Y cuando hablamos nosotros de la fase 5, nos estamos refiriendo a quinto y sexto de primaria. Entonces, para lograr este contenido, tenemos 2 grados. Tenemos quinto y sexto grado. En este caso, para sexto grado, lo que le corresponde es esto que está aquí. Y el que nosotros nos corresponde de este mismo contenido, pues es lo que cada uno de ustedes va a desarrollar según el contenido que les toque. Entonces, aquí ya nos quedó claro que hay 2 palabras clave, que es la narración de sucesos, narración y sucesos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para no perder de vista de qué vamos a hablar. Y después la acotación que habla de que incluye más de un evento, digamos que eso es lo que me limite. Vamos a hacer una narración de sucesos que incluyan más de un evento. ¿De acuerdo? Una vez que esto ya nos quedó claro, ahora vamos a ver qué es lo que tengo que desarrollar para lograr ese contenido y a ver si está bien así o lo hago más amplio. Ustedes díganme si lo alcanzan a ver bien. Quiero que lo vean muy bien para que me vayan ayudando allí ustedes a ver, déjenme ver si está así. En mi opinión se ve bien, maestra. No sé si alguien quiera que se agrande un poquito la fuente, algo así. ¿No? ¿Así está bien? Sí, está bien, maestra. Muchas gracias. Ok. Gracias. Entonces dice, el primer punto dice que para que mi alumno haga el ejercicio de la narración de sucesos, él tiene que narrar en primer lugar por escrito algún suceso significativo de su vida escolar, en donde convergen más de un evento para integrarlo en un libro de recuerdos. Esta primera acción, esta primera actividad, tiene un verbo que es muy importante no perder de vista, narrar. Otro verbo es reflexionar, otro es organizar. A ver, déjenme ver si lo puedo bajar un poquito. Es que si lo bajo de más, se baja todo. La columna, bueno, la fila 2 puede hacerla más pequeña. Y Sí, gracias, Lu. Gracias. eso verá. Ahí está. Igual de esa también. Después me bajo otro poquito y ahí está. ¿Se ve bien así? ¿Sí?
¿O lo Sí, hago más? sí, Sí, se ve, se ve. Se ve bien, gracias. Ok. Entonces, a ver, déjeme también quitar esta pestaña para que se vea un poco más arriba. Uy, ya me moví otra vez. Ahí está. Quería ver todos los verbos. ahí se ve. Entonces tenemos el verbo narrar, tenemos el verbo reflexionar, organizar, participar, colaborar. Pero obviamente que dice narra. ¿Quién narra? Él, en tercera persona. Reflexiona. ¿Quién reflexiona? Él, el alumno. ¿Quién organiza? Él, el alumno. ¿Quién participa? Él. ¿Quién colabora? Él. Está en tercera persona, ¿se dan cuenta? Bueno, enseguida es importante identificar que de acuerdo al tipo de verbo que tenemos aquí, implica el grado de complejidad de las acciones que tenemos que promover. Por ejemplo, yo les quiero mostrar este ejercicio, déjenme ver dónde lo tengo. A ver, aquí está. Espero que puedan alcanzar a verlo porque está muy pequeño, ¿verdad? Se ve un poco pequeña, maestra, sí. A ver, déjame ver dónde está el archivo. ¿Dónde lo hago? Ver, presentación. ¿Así lo ven bien? Ok. Esta tabla, compañeros, es una tabla que sacamos del libro de Ravela de evaluación y la usamos, bueno, en el estado donde yo trabajo, la usamos para ayudar a los maestros a establecer criterios para la evaluación a partir de lo que implican los verbos de cada uno de los aprendizajes. Y entonces tenemos nosotros que hay verbos, que hay aprendizajes que implican solamente que el alumno recuerde o enuncie un contenido, un aprendizaje. Hay otro nivel donde habla de aplicar, hay otro donde habla de construir significados y comprender, hay otro que habla de evaluar lo que él aprende y hay otro que habla de diseñar. Esto es según una tabla de Ravela. Pero hay otra manera de interpretarlo un poco más sencillo y es la tabla de Bloom. Y él nos habla solamente de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Y cuando hablamos de conocimientos, de habilidades y de actitudes, estamos hablando en su conjunto de lo que son las competencias, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que nosotros no nos vamos a meter en líos con eso, solamente me interesa que hagamos una reflexión en lo que significa exclusivamente qué me está pidiendo el verbo. Y narrar implica, ¿qué implicará? Por favor, escriban en el chat lo que implica. El alumno, ¿qué requiere para que él narre? ¿Solamente un conocimiento? ¿Requiere una habilidad? ¿O requiere poner en juego conocimientos, habilidades y actitudes? ¿Qué requiere? Pongan por favor allí en el chat y que mis compañeros me ayuden a leer. ¿Qué requiere para que él narre? ¿En qué nivel estará de complejidad esa actividad? 1, 2 o 3. Entendiendo 1 como que solamente demanda un conocimiento, entendiendo 2 como que además de un conocimiento requiere de una habilidad, entendiendo 3 como además de un conocimiento, una habilidad requiere aplicarlo. ¿Qué están escribiendo por allá? Ayúdenme, compañeros. Maestra Adriana Nava, Alicia López, Cristi Nayeli, ponen que es en tercero, de aplicar, 3. Nos pone aquí también la maestra Georgina Alcántara, vocabulario, y la maestra Cristi Nayeli Cepeda Félix, organizar sus ideas. Ok. Liliana requiere Bueno, experimentar. La maestra Ana Lucía Jiménez Gómez, habilidades, vocabulario y conocimiento, es una articulación. La maestra Enrique Guzmán, bueno, el último. ok. Poner en juego conocimientos, habilidades, recordando y aplicando el uso de la base inicial de la lengua. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Está fallando, ¿verdad? Sí, está fallando. Sí, yo creí que No era sé la si es mía. lo que soy yo, pero ok. Ok, gracias compañeros, gracias. A ver, por allí ya todos le dieron por ahí algunos al clavo a la situación. Cuando hablamos del verbo narrar, implica, además de un conocimiento, porque debe saber el alumno qué es una narración, ¿cierto? Debe tener claro qué es una narración para poder hacerlo. Entonces el conocimiento va implícito. Pero además del conocimiento, nosotros tenemos que él tiene que aplicar ese conocimiento
redactándolo. Entonces va al nivel 2. Después tenemos reflexiona, y cuando hablamos de reflexionar, implica que además de tener un conocimiento, él va a hacer uso de ese conocimiento y de la habilidad de pensar y repensar para tomar una postura. Podríamos decir que aquí está en el nivel 3. Y para organizar, pues sería el nivel 2, que es simplemente el contenido. Maestra, ¿Sí? perdone, pero se dejó de proyectar su Excel. Ah, perdón, a ver, vamos a ver Sí, otra vez. disculpe que la interrumpí. No, está bien, déjame ver por qué me salí. Sí, pero un poco para que también los compañeros innovadores puedan ver en qué momento, ¿no? De Sí, este esquema también se gracias. empiezan a poner atención a Ok. estos conceptos. Sí. Ok, entonces estamos en los verbos. Ya no amplío más en esto para no comer el tiempo en otras cuestiones que pueden ser importantes, pero les enfatizo que es importante que reflexionen en el verbo, en qué nivel de complejidad nos pide, para que de acuerdo a eso vayamos nosotros profundizando en el tipo de actividades que tendríamos que proponer. Entonces aquí tendríamos que pensar que narra por escrito algún suceso significativo de su vida escolar en donde convergen más de un evento para integrarlo en un libro de recuerdos. Si se dan cuenta, en esta primera acción ya nos está diciendo qué es lo que va a hacer. Y si nosotros desmembramos este enunciado, vamos a encontrar que nos dice qué hace el alumno, qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Entonces, si nosotros identificamos qué hace, le preguntamos, el alumno narra. ¿Qué narra? Narra un suceso de su vida escolar. ¿Para qué? ¿Cómo? A través de un escrito, de un suceso significativo. ¿Para qué? Para que lo integre en un libro de recuerdos. Y de esta manera vamos a encontrar todo. Entonces, una recomendación es que ustedes identifiquen qué les está pidiendo la actividad, cómo les está pidiendo que realicen esa actividad y para qué les está pidiendo que la realicen. Siempre van a encontrar en cada uno de estas actividades, van a encontrar una acotación que delimita qué tanto tienes que profundizar en el tipo de actividades, sobre todo los de quinto grado. ¿Por qué? Porque este mismo contenido lo vamos a encontrar para quinto grado, pero con otro nivel de profundidad en el avance. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Cuidar los verbos, qué me está pidiendo el verbo, de acuerdo. Pueden ustedes usar la tabla que gusten. Yo les compartí una de Ravela, les podemos compartir la de Bloom, van a encontrar tablas de Marzano. Eso es optativo, obviamente. Eso es optativo. Lo importante es que nos quede claro qué nos está demandando cada acción. No sé si haya dudas, por favor, si hay dudas ahí en el chat para que mis compañeros me ayuden a revisarlo. Enseguida habla de reflexionar. ¿Qué reflexiona? Reflexiona sobre el uso de adverbios y frases adverbiales para indicar sucesión o simultaneidad de los eventos. Entonces, ¿qué hace? El alumno reflexiona. ¿Qué reflexiona? Uso de adverbios. ¿Y para qué lo reflexiona? Para indicar sucesión o simultaneidad de eventos. Vamos con el que sigue. ¿Qué hace? Organiza. ¿Qué organiza? La información. ¿Para qué? A fin de hacer una narración con sentido lógico centrada en el suceso seleccionado. ¿Qué hace el alumno? Participa. ¿Cómo, de qué o para qué? De un proceso de revisión de texto y retoma las sugerencias de mejora. Aquí se dan cuenta, tiene dos acciones. Uno es que participa y otro es que retoma. Esto debemos considerarlo para el tipo de acciones que se proponen, para el tipo de actividades que se proponen. ¿Para qué? Para reelaborar su texto. Y finalmente dice, colabora en la edición de un libro de recuerdos y sugiere formas de reproducirlo para que cada alumno y alumna tenga el suyo. Si nos damos cuenta de la lógica de cómo está organizado esto, notamos que en el primer enunciado están describiendo de manera general qué vamos a hacer y en el último se encuentra prácticamente concentrado todo lo que hicieron aquí en una especie como de un producto. No todos los proyectos pueden tener productos o deberían tener productos, pero aquí lo estamos apreciando de esa manera. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? Perdón, ¿No? brevemente. Gracias, maestra. Nada más muy breve. Recordarles, lo que estamos viendo es el documento de intenciones didácticas, que precisamente va a ser una de las 2 o 3 principales herramientas. Digo, repetimos esto por quienes se integraron posteriormente. Bienvenidas, bienvenidos. Y lo que nos está mostrando la maestra Ana Lilia es un ejemplo de 6º grado.
pero precisamente tomamos uno de sexto para que se den una idea un poquito cómo se va a construir nuestro proyecto. Cada uno de ustedes, cada una y cada uno de ustedes va a presentar un proyecto y obviamente entre nosotras y nosotros les vamos a ayudar a construirlo, a mejorarlo y a pulirlo, digamos. Eso es todo. Gracias. Maestra, por favor. Perdón, maestra, o alguien quería No, seguir. nada más quería saber si no hay dudas, si no hay comentarios, si podemos avanzar, si hasta aquí vamos bien, se dieron Yo cuenta creo, del... yo Sí, creo que avanzamos, maestra, precisamente, y en el chat nos están haciendo el favor nuestros participantes de presentarnos sus dudas. Y de todas maneras, recordemos, esta sesión queda grabada y se va a poder ver posteriormente. Gracias. adelante. Adelante entonces, compañeros. Muchas gracias, maestra Ana Lilia. Ahora, Cristel, vas a presentar las siguientes columnas. Sí, Bien. sí, a ver, ¿Quieres, las bueno, tengo compartes pantalla, por favor? Sí. Avíseme cuando lo vean, porfa. Ya, ¿verdad? Ya se está viendo. Ya se ve. Perfecto. Una de las cosas que podrán notar en esta herramienta que nosotros les iremos compartiendo en el Drive es que están numerados. Esto también lo estamos haciendo con el fin de que en el transcurso en el que ustedes lo estén desarrollando y tengan dudas, siempre las puedan consultar con nosotros, ¿no? Es decir, como que nos puedan decir, maestro, maestra, tengo problema con el tema, la casilla 5, ¿no? O la 6. Entonces también eso es importante como un poco dejarlo claro. Continuamos entonces con la casilla 4, que se llama intenciones de aprendizaje. Una de las cosas importantes y que hay que destacar en esta casilla 4 es que las intenciones de aprendizaje siempre deben desembocar en que este sea colectivo. En el ejercicio que la maestra Ana Lilia ahorita nos estaba haciendo el favor de presentar, al final, por ejemplo, de ese desarrollo de aprendizaje, decía que había que como colaborar o compartir, ¿no? El ejercicio como tal ya desembocaba en esa actividad en conjunto. En algunos otros de los contenidos que ustedes pronto tendrán dentro de sus Drive, no es muy explícito esto de que termine siendo como algo colaborativo, pero en realidad así debe de ser. Las intenciones de aprendizaje también en el momento en el que lo redactemos, va a ser importante que no las redactemos de una forma individual, es decir, poner, por ejemplo, cosas como el alumno tiene que terminar haciendo esto, ¿no? O el alumno tiene que, o sea, como si solamente fuera dirigido al alumno, ¿no? Sino en realidad la intención de aprendizaje tiene que desembocar en un aprendizaje colectivo y que se pueda socializar, ¿no? O que se pueda llevar a la comunidad. Como saben, cada uno de ustedes tiene un escenario, pero en la medida de lo posible, todos estos van a tratar de integrarse, ¿no? También a la par de que vayan articulándose vinculándose con los ejes articuladores. ¿Alguien más quisiera agregar acerca de esta casilla 4? No, muchísimas gracias, que es nada más muy brevemente. En efecto, se trata precisamente de apropiarnos del conocimiento, pero todos dentro de una misma aula, dentro de una misma escuela y dentro de la comunidad, dejar un poquito de lado el singular y actuar todos en plural. Gracias. Adelante. Así es, sí, lo dijiste mejor, César. Muchas gracias. Pues básicamente esta es la finalidad de este campo. En el campo número 5, que se llama Temas para el proyecto, que establezca vínculos interdisciplinares, español, arte, inglés y lenguas indígenas, es un poco ya irnos planteando la temática que va a tener nuestro proyecto. De eso se trata básicamente. Y, por ejemplo, ustedes ya lo habrán vivido con el diálogo que antes tuvieron, que pudieron conocer, que en la medida en la que van leyendo su diálogo, ya en la mente van desarrollando quizás algunas actividades que podrían encajar por ahí, quizás con ello también algunos ejes articuladores que también podrían entrar allí. Entonces, de eso se trata el tema para el proyecto, de ir
pensando en una temática que pueda incluir estos ejes. ¿Cómo se llaman estos? Perdón. Interdisciplinares. Ejes, ajá, ¿cómo se llama? Vínculos interdisciplinares, Vínculos ¿verdad? interdisciplinares, así es. Ajá, en la medida de lo posible que estos también puedan estar integrados dentro de los proyectos y dentro de las temáticas. Pueden estar en distintos momentos de su proyecto también. Tanto el español, el inglés, las artes o las lenguas indígenas, o si recuerdan también, pueden también integrar otros tipos o otras formas de comunicación como el lenguaje de señas mexicanas, por ejemplo, en este apartado. ¿Quisieran agregar algo a esta Sí, pestañita? igual y muy brevemente nada más poner para cómo podríamos los interdisciplinares meterlos o cómo podrían encajarse, por así decir, más que encajar es cómo se van ejercitando o cómo pueden dar una forma más natural entrar. Esto va a depender directamente pues de nuestra idea, de nuestro proyecto, de la misma naturaleza de las actividades y de las didácticas. Como bien menciona Cris, muy posiblemente los maestros, ustedes como innovadores, ya tengan una idea, un esbozo, alguna chispa, y es aquí donde nosotros podríamos meter esta parte de la innovación, es decir, podría parecer que los aspectos curriculares están un poco ya predeterminados, pero nosotros, de la mano de ustedes, con su creatividad y con sus años de experiencia frente a grupo, aquí es donde, coloquialmente diciendo, podrían soltarse el cabello y echar a volar para que estos proyectos sean innovadores y puedan tener esta parte creativa y no sea tan prescriptivo como a primera mano podría llegar a parecer esto. Entonces, esta parte de la investigación y la exploración para el diseño es una parte va y ven. Es decir, no necesariamente que esté acomodado ahorita la intención de aprendizaje en el número 4 significa que debamos de empezar por ahí. Si ustedes tienen una flexibilidad o su misma naturaleza de su proyecto lo requiere, podrían empezar. O por los ejes, esto va a determinar muchísimo de ustedes. Adelante, César. Muchas gracias, Aurora, qué amable. Voy a ser muy breve. Imaginen ustedes que su proyecto se les entrega una hoja íntegra, la página de un libro íntegro, para que ustedes plasmen su conocimiento. Estos vínculos vendrían a ser esas pequeñas notitas que ponemos alrededor y que quizás nos permiten, nos llevan hacia otros conocimientos, como bien dicen las compañeras. Entonces, su proyecto, su idea general que tienen muy en general para plasmar está perfecto y hay que seguirla. Sin embargo, estos vínculos nos permiten precisamente tender lazos, tender pequeños puentes o caminitos hacia otras partes que estén vinculadas con ese conocimiento. Muchas gracias, Aurora. Gracias a ti, César, por precisar. Continuemos. Sí. ¿Quisieras ayudarme con la problematización ahorita? Claro que sí, la problematización. Ok, esta va a ser uno de los columnas, digamos, más importantes en nuestro documento de investigaciones. De aquí van a partir varias ideas, varios detonantes, es decir, ¿qué queremos problematizar? Estas problemáticas no necesariamente tienen que ser solamente por parte de la comunidad. Estas están determinadas también por nuestros escenarios, es decir, escuela, aula o comunidad. Puede ser problemas que estén entrelazados entre sí, es decir, que empiecen en el aula y que veamos cómo la problemática se va ampliando y se puede ir exteriorizando y llegar incluso al espacio de la comunidad. Como les comento, esto no está tan cerrado y esta problematización y las situaciones que se permiten al estudiante tienen mucho que ver con el momento 1 de nuestra estructura didáctica. Desde aquí ya estamos levantando esta chispa, por así decirlo de una forma muy metafórica, meter esta curiosidad, plantear el qué, por qué, cómo, ¿por qué estoy problematizando esto? ¿Por qué es importante que yo lo toque frente a los niños, tomando en cuenta no solamente el escenario, sino también el grado en el que estoy? Es decir, tomamos siempre en cuenta que estamos trabajando para niños de 5º grado. En este caso, el ejemplo es de 6º, por lo tanto, ya tiene unos agregados y unos verbos de más, pero nosotros cuando ya estemos en la práctica, en nuestra propia intención didáctica, va a ser para 5º, entonces tomar en cuenta estas condiciones cognitivas, ¿no? Muy bien. Sí, aquí justamente mencionar que si se acuerdan de la clase de la sesión que tuvimos antes que esta, platicábamos que el momento 1 justo se trataba de contextualizar, ¿no? Es el momento de contextualizar el proyecto y definir de qué se va a tratar. Entonces, por eso también es importante aquí como empezar a plantear
como preguntas detonantes, ¿no? Sí, como preguntas detonantes y ya que, y de aquí también de qué forma se van a ir como conectando con todos los demás ejes. Sí. Muy bien. En la siguiente casilla que tenemos, la número 7, conocimientos comunes que sirven como punto de partida para vincular la problemática, el campo y el conocimiento de los alumnos. Muy bien, estos conocimientos son aquellos que los alumnos, que el maestro, el profesorado ya tienen y que los vamos a retomar para tomar en cuenta nuestra posible problematización. Es decir, estos conocimientos van a depender también sobre la temática que estamos tocando. Puede ser que tengamos grandes conocimientos sobre el debate, pero no vamos a tener una actividad en este momento o nuestro producto final no va a ser un debate. Entonces, estos conocimientos los podríamos guardar o los podríamos integrar, pero de otra forma. Es decir, tener en cuenta los conocimientos que en este momento van a ser más provechosos para nuestras actividades. Estos conocimientos son aquellos que se determinan según los escenarios, como habíamos dicho, el de aula, escuela o comunidad, y también cómo se vinculan con los procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, los PDA, que anteriormente vimos en las columnas 1, 2 y 3, es decir, vienen determinados por parte de los contenidos ya asignados. Se pueden ligar intrínsecamente. No sé si alguien más quiera ahondar un poquito más en los conocimientos. Adelante, César. Muchas gracias. De manera muy escueta, precisamente se trata, y aquí es donde viene gran parte de la modalidad como tal de este ejercicio plural. Se trata de retomar todos esos conocimientos que voy a expresarlo de un modo, de un ejemplo un poquito, no sé, quizás hasta muy infantil, si me lo permiten. Si quisiéramos aprender cómo compartirles, cómo hacer una fogata a las y los alumnos, quizás mucha gente comenzaría hablando, no sé, de la cuestión física, de la cuestión de los elementos que intervienen para producir fuego. Quizás otras personas lo abordarían desde el lado histórico, cómo descubrió el ser humano el fuego. Pero les aseguro que la mayoría de las niñas y los niños dirían, bueno, yo conozco el fuego, yo sé que proporciona calor, sé que ilumina, sé que quema y que sé que se produce con un cerillo o con la estufa incluso, o con el choque de la fricción de dos piedras. Sí, todos esos tipos de conocimientos precisamente se trata de retomarlos, recuperarlos y ponerlos dentro de lo que queremos compartir en el libro de texto. Ya hay que dejar un poquito atrás el hecho de que ya no podamos visibilizar una parte de lo que somos como personas. Hay que poner precisamente en lo que queremos compartir en los libros de texto todo ese tipo de vivencias. Muchas veces se ha denostado lo que entendemos por una tradición oral, por cuestiones de cultura popular, por cuestiones que son parte de nuestro folclore y nuestro arraigo, y precisamente esta columna nos da pie a ello, a que precisamente retomemos los conocimientos que cada quien ya trae por experiencia propia y los acerque a los demás. Muchísimas gracias. Por favor, adelante. Ok, bueno, pues hasta este momento, como ven, ya en el trayecto del desarrollo de esta herramienta, ya tendremos claro nuestro contenido, nuestro proceso, ya lo habremos como hilvanado un poco más, desarrollándolo aquí en estas celdas. Ya tendremos también una temática más o menos pensada, o quizás aquí podríamos poner varias temáticas también, ¿no? Que se nos puedan ir ocurriendo a lo largo del desarrollo de nuestro contenido. Tenemos la problematización y entonces aquí podemos llegar ya a nuestros ejes articuladores. Podemos empezar a pensar cuáles de los ejes articuladores puede corresponder a tanto a la temática como al contenido, ¿no? Ya sea inclusión, pensamiento crítico, igualdad de género, y aquí también los podemos integrar, y si también les podría un poco facilitar el trabajo, que los puedan ir justificando aquí para irlo paseando más adelante y también hacer un poco más profunda a la reflexión. Pero aquí ya podemos estar integrando los ejes articuladores que correspondan. Sí, maestra Ana Lilia, quería abonar algo. Sí, mira, precisamente esa recuperación que estás haciendo, retroalimentando desde el primer proceso, me gustaría retomar algo, Cris, si me haces favor de correrte, porque están preguntando los compañeros del punto 7, pero haremos bueno, me voy a permitir hacer una realimentación desde acá, desde la columna
3, 2 y 3. Sí, Una vez que tenemos claro el contenido y que ya hemos identificado qué actividades me demanda el grado en el que estoy atendiendo, que en este caso es 5º grado, lo que sigue es definir cuál es la intención de aprendizaje que me queda claro tengo que lograr con mis alumnos. Una vez que lo defino, ahora voy a pensar en un título, en un tema, algo atractivo, algo atrapante, algo que desafíe a mi alumno. Y después viene la problematización. La problematización precisamente a partir de ese desafío, aquí lo planteo. En el punto 5 simplemente lo enuncio a través de un tema. En el punto 6 desarrollo el planteamiento, el desafío, la pregunta detonadora, etcétera. En el punto 7 dice, yo tengo que saber, en primer lugar, me debe quedar claro para quién estoy yo trabajando en este momento. El diseño a quién va dirigido. Alumnos de 6º grado, qué características tienen, sociales, psicológicas, emocionales, biopsicosociales, y su desarrollo, etcétera. ¿Quiénes son? ¿Cómo son esos niños? ¿En qué contexto? Bueno, ya eso ya el maestro les va en el codiseño, va a implementar lo que es el contexto, ¿no? Pero para nosotros tenemos que pensar bien para quién estamos nosotros diseñando. ¿Cuáles son sus características? Entonces, ¿qué sabes tú sobre ellos? Y todo eso te va a permitir a ti identificar qué debes considerar para redactar tus actividades, conocimientos comunes que sirven como punto de partida para vincular la problemática del campo y del campo de conocimiento de los alumnos. Entonces, no puedes perder de vista que estamos trabajando con el campo de lenguajes. No puedes perder de vista que el tema habla sobre, te vas por favor a la temática, Cris. No podemos perder de vista que nosotros estamos hablando en este momento sobre la narración de sucesos, de una situación que puede ser chusca, de una situación que puede ser algo desagradable, algún suceso que haya sido vergonzoso, etcétera. Entonces no puedo perder de vista que la intención final de todo esto es de que ellos narren un suceso a partir de varios, a ver, un poquito más grande, no alcanzo a leer, por sí, favor. Y entonces, una vez que ya tienes, que no pierdas de vista eso, entonces tú tienes que recuperar todo eso que sabes referente a la temática que vas a abordar y concentrarlo aquí en esta columna 7. Los conocimientos previos, sí, se refiere a conocimientos previos, pero relativos a lo que vas a desarrollar. Y enseguida, bueno, ¿cuáles son los ejes? De los 7 ejes que tenemos, de inclusión, pensamiento crítico, intercultural crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, las artes y la expresión estética. ¿Cuál de esos 7 ejes yo puedo, con cuál puedo ilustrar esta temática? Porque acuérdense que ellos van de manera transversal. Esos ejes van de manera transversal y me tienen que ayudar a engarzar la temática. ¿Por qué? Porque los ejes representan problemáticas que tenemos a nivel nacional e internacional, no sé, problemáticas que debemos atender de manera permanente en cada una de nuestras acciones. Y una vez que definimos cuáles son los ejes que van de la mano con lo que voy a trabajar, y entonces ya nos vamos al punto 9, que se refiere, por favor, al punto 9, Cris, que se refiere a los conceptos operativos que vamos a rescatar precisamente del contenido y de la progresión del desarrollo del aprendizaje. Y de ahí rescato los elementos, las palabras clave que comentábamos hace un rato, para que finalmente yo haga una lista de los recursos con los que yo necesito para desarrollar mi proyecto. A grosso modo, esa sería una realimentación de lo que mis compañeras ya explicaron. ¿Alguna duda, por favor? No sé, Julie, si quieras agregar algo, o Lot, o César. Bueno, Sí, perdón, nada más César. muy brevemente estamos viendo que la maestra Rosario Escobar viene en el transporte público. Maestra, mis respetos, gracias, y sabemos que igual muchas personas también van camino a casa o vienen del trabajo, de la escuela, incluso, gracias, maestra, gracias por su compromiso. Brevemente eso quería decir, gracias. No, sí, muchísimas gracias. Nada más para un poco recalcar aquí en el apartado 9, que dice conceptos operativos relacionados con los PDA. Aquí, por ejemplo, podríamos así brevemente también un ejemplo.
Conceptos operativos, por ejemplo, teniendo nosotros este contenido, aquí, por ejemplo, se vuelve importante la narración, ¿no? Los verbos, sobre todo, son los importantes dentro de los contenidos como conceptos, ¿no? Que pueden indicarnos qué actividades desarrollar para poder, pues, llevar a buen término esto, ¿no? Un concepto importante podría ser la de narrativa, ¿no? Y aquí podría desarrollarse otro tipo de preguntas, ¿no? Como ¿qué es un suceso? El siguiente concepto es el de reflexionar, ¿no? Y aquí también el de reflexionar podríamos preguntarnos también qué son los adverbios, y también retomando algo que la maestra Nalina nos comentaba en una sesión pasada, era que no debemos de tampoco dar por hecho que los niños saben todo, ¿no? Todo lo que viene aquí. Entonces también es importante definir, por ejemplo, qué son los adverbios, la simultaneidad o la sucesión, ¿no? Que viene aquí. Y también definírnoslos a nosotros mismos, ¿no? Para poder desarrollarlo. Una acotación aquí, Cris, por favor. Hay una pregunta en el chat que dice, creo que la palabra adverbio se puede cambiar en el ejemplo. ¿Te puedes ir a contenido, por favor, y por la progresión de aprendizaje? Miren, compañeros, esto que está aquí no se puede cambiar. Esto es lo que tenemos que trabajar. El contenido, así tal cual, y los procesos de desarrollo de aprendizaje tal cual. Eso es lo que se tiene que desarrollar. Esto no lo podemos cambiar. No sé si algo quieras agregar al respecto, César. Sí, muchísimas gracias. Precisamente se trata, como usted bien lo dice, maestra, de mejorar. Tal vez se refiere un poquito al aspecto de la redacción. Este ejemplo es de 6º grado. En efecto, hay palabras que están mal escritas. Hay varias erratillas ahí. Nosotros nos tomamos, pues quizás el atrevimiento, por así decirlo, de presentar un ejemplo que ya estaba desarrollado en 6º grado, pero precisamente la idea es que cada una y cada uno de ustedes, al tener ya su respectivo, eh, eh, su respectivo contenido, precisamente entre ustedes y entre nosotros vamos a tomar la idea general que ustedes tienen y obviamente la vamos a aterrizar en estas columnas. Insisto, si nos disculpamos, hay algunas erratas y hay asuntos de redacción, si es a lo que se refiere. Gracias. Ahora sí vamos con la otra parte, Cris. Sí. No. De Ay. ahí lo que sigue de la editorial. Ay, sí, pensé que era el último. Perdón. Sí, ok. Aquí vamos con la celda número 10 que se llama, en caso de identificar las necesidades y o recursos específicos del escenario y en función de su proyecto. Estos se pueden enlistar. Aquí, por ejemplo, como les comentaba hace rato, cada uno de ustedes tiene asignado un escenario. También de acuerdo al escenario se va desarrollando el proyecto. Entonces, es una casilla realmente como que requiere llenarlo de forma como concreta con los instrumentos que pueden ocuparse. Por ejemplo, recursos específicos. En el caso, por ejemplo, de este que les estamos presentando, podrían ser como lápiz, papel, ¿no? De acuerdo a cómo quisiéramos desarrollar nuestras actividades, de acuerdo al escenario. En este caso, pues es un escenario que se presenta más como aula. Entonces, dentro del aula, pues, ¿qué instrumentos, no podríamos usar? En esta casilla 10 también pensado que ahorita puede sonar muy disperso, pero también tengamos en cuenta que para este momento ya vamos a tener contemplada la temática, ¿no? La temática y un poco también la idea de cómo vamos a ir desarrollando nuestros momentos, qué actividades se prestan para desarrollarse dentro de este contenido. Y básicamente es eso, lo podemos ir enlistando. También tengamos en cuenta que este es un esquema como bastante general, que luego lo iremos vaciando de forma específica, pero digamos es como para ya tener una idea global del proyecto y que cada vez se nos vuelva más fácil irlo desarrollando. Creo que también no se preocupen tanto porque vamos a tener la oportunidad enseguida de poder hacer un ejercicio con este mismo contenido, con esta misma progresión de desarrollo, de aprendizaje. Vamos a hacer un ejercicio. Sí, César. Gracias, brevemente. Sí, precisamente hoy lo que queremos hacer es esa presentación general, digámoslo así, ante ustedes de esta herramienta, este documento de intenciones didácticas. Obviamente nos van a quedar varias dudas, se entiende,
2 cosas. Uno, repito, la sesión se queda grabada para su posterior revisión las veces que ustedes deseen, y también para aquellas personas que no pudieron integrarse, ¿se entiende? Y 2, obviamente mañana en la segunda parte de esta sesión como tal, precisamente se va a ahondar y se van a responder todo tipo de dudas. Algo que quería abonar a lo que ya mis compañeras dijeron, precisamente los ejes articuladores, quienes estuvieron en el ejercicio pasado y nos hacen favor de acompañarnos esta vez, ya los conocen. Quienes no, déjenme decirles que sí los conocen y lo han visto a lo largo de su vida académica. Son precisamente esos pequeños caminitos que nos ayudan a sacar adelante nuestra idea general de nuestro proyecto. Digamos que la intención precisamente es que todo aquello que colaboremos, que aportemos, que abonemos en estos nuevos libros de texto tenga una vía un poquito más humanista, por así decirlo. No se trata simplemente de los datos duros y el conocimiento rígido, sino que precisamente lo que queremos es que niñas y niños al abrir su libro de texto, al repasarlo, al familiarizarse con él, encuentren un reflejo de ellos como personas y de su comunidad. Poco a poco vamos a ir extendiéndonos más en las descripciones y en el análisis de los 7 transversales, pero por lo pronto sí les digo que son esos pequeños caminitos que conectan al conocimiento como tal, a esos datos rígidos, con las cuestiones más tipo personales, más de problemáticas, como decían las maestras hace ratito. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, César. Y pues aquí, continuando con la tabla, este siguiente apartado, este tercer apartado que se llama consideraciones editoriales en la estructura didáctica, pues ya no es para rellenar, más bien es información que debemos tener presente siempre en la realización del proyecto. También esta información la tendremos dentro del formato de estructura didáctica que les compartiremos. También estarán integrados estos otras consideraciones editoriales para que no las pierdan de vista. Una es que el promedio de caracteres por página, que son de 1243 caracteres con espacio, promedios de páginas por proyecto de 6 a 8 páginas, sesiones sugeridas según la hora lectiva del campo y del grado de 10 a 12 y periodos semanales, clases por semana 7. Una de las cosas que también es importante recordar es que el promedio de caracteres, también esto de que se indica que es promedio, es debido a que si ustedes quieren integrar un flotante o algún tipo de flotante, esto puede hacer que se modifique el número de caracteres, que igual vendrá indicado dentro de la estructura didáctica estas otras consideraciones acerca de los flotantes y que pueden integrar a sus proyectos. Sí, sí, César. Muchas Gracias. Brevemente, esas flotantes de las que nos habla Cris en este momento son esas pequeñas notas que podemos poner al calce, digámoslo así, dentro de nuestro proyecto. Vamos a imaginar que estamos hablando en el proyecto sobre cuestiones viales, vamos a suponerlo así. Una cuestión vial en la cual se habla un poquito sobre la forma correcta de manejar, el respeto de las cebras por las cuales los peatones atraviesan en la esquina, etcétera. Si yo además de eso quisiera aportar un dato interesante, podría sugerir una flotante en mi proyecto que sea de 3 tipos. Hay flotantes de dato curioso, hay flotantes de cuestiones de glosarios, hay otras flotantes que nos pueden llevar a contenidos multimedias, por ejemplo. Entonces, si quiero hacer una flotante sobre, ¿sabías que las señales de tránsito antes de, por ejemplo, los semáforos? Yo todavía provengo de recuerdo cuando se le daba atención al color a uno que había entre el verde y el rojo, que era el amarillo, por ejemplo, digámoslo así. Se le daba cierto tipo de seguimiento porque nos indicaba el cambio de luces, por ejemplo. O, por ejemplo, podemos hacer una flotante de un tipo un poquito más, de un dato más rígido y que nos haga concientizar sobre la importancia de ello. Por ejemplo, en la actualidad se dice que por cada peatón existen 5 vehículos, por ejemplo. Es un dato que puede ser interesante y al mismo tiempo nos arroja luz sobre cuestiones de explosión demográfica incluso. Entonces, esas flotantes de las que nos habla Cris son precisamente datos breves, pequeños y que complementan el ejercicio y el proyecto del que estamos hablando. Gracias.
Sí, muchas gracias, César. Maestros, hasta aquí, ¿cómo tienen la idea? ¿Tienen más o menos claro esta tabla? Recuerden que se las vamos a enviar y nos pueden preguntar en cualquier momento acerca de cualquier celda. Si no tienen dudas, podemos también continuar con la siguiente parte de esta herramienta. Por favor, Cris, yo creo que sí. Adelante. Gracias. Sí. César. Dice, ¿me pueden repetir cuántas horas lectivas se desarrollará el proyecto? Precisamente dentro de este documento de intenciones didácticas, que insistimos, ya se les ha enviado a su respectiva, en el Drive, en sus respectivas carpetas, vienen ese tipo de datos duros, las horas lectivas que se sugieren, por supuesto, el número de caracteres por cada proyecto, el número de páginas sugerido, cuestiones respecto a las ilustraciones y las flotantes, todo eso, en dado caso de que no lo tengan como tal en su Drive, se va a estar enviando posteriormente, pero estamos hablando de ya no va más allá del día de mañana quizás, en caso de que no esté todavía como tal, porque como bien dijo la maestra al principio, sí hemos tenido que hacer muchísimos ajustes porque sí nos encontramos con casos de personas que ya tenían su contenido determinado, incluso ya se les había mandado algunas cosas de material, pero por cuestiones de diversos índoles decidieron ya no continuar. Sin embargo, estamos ya ya es el primer ejercicio como tal en donde estamos sesionando todas y todos los involucrados en este quinto grado de lenguajes. Gracias. Muchas gracias, César. La siguiente apartado que vamos a poder encontrar en esta herramienta es el de esquema APC. Aquí quisiera hacerlo un poquito más grande para que puedan tener un poco más de panorama. Aquí, digamos, vamos a empezar un poco la estructuración ya de estas ideas que recogimos previamente y se va a tratar también de ir justificando en estos otros apartados, en estas otras pestañas, las actividades que vayamos desarrollando. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ya piden, ahí está, que tenga congruencia con el plan, ¿no? ¿Me pueden ayudar por aquí, maestros, por favor, en este esquema? A ver, este apartado que está mostrando Cris, lo vamos a desarrollar ya, yo creo que sería a partir de mañana, Cris. Hoy nada Bueno. más nos iríamos con el apartado anterior, con el esquema anterior, y ya una vez que a los compañeros les quede claro, a menos de que quieran ustedes que avancemos un poco más, tenemos que, van a ser las 8 de la noche, podría ser que hiciéramos el ejercicio ya con ellos referente a este primer instrumento. No sé, César, ¿qué propongas? Muchísimas gracias, maestra. Precisamente es lo que quería proponer, quedarnos como tal con este documento de intenciones didácticas. Ahorita lo vamos a dar una refrescada, como bien dice la maestra como tal, y mañana vemos si quieren el otro documento. ¿Por qué? Así como la maestra Rosario que viene precisamente en el camino, hay otras personas que todavía vienen en camino y precisamente no quisiéramos como embotarlas y embotarlos de tanta información. Entonces yo sugiero que con de intenciones didácticas por este día, y repito, esta sesión se está grabando para su posterior consulta, y mientras llega entre esto que pueden verlo y el día de mañana, obviamente tenemos los grupos de chat para manifestar cualquier tipo de duda que vamos a estar tratando de desahogarlas en el transcurso del día. Gracias. Perfecto. Referente a la pregunta, César, me gustaría agregar una situación, referente a la pregunta que hace la compañera de cuántas horas lectivas se desarrollará el proyecto. Creo que esa es una inquietud que se replica aquí en el chat. Es importante considerar que para tomar esa decisión depende también del tipo del escenario que les corresponda a cada uno de ustedes, porque el escenario de aula
pues implicaría a lo mejor un menor tiempo para su desarrollo del proyecto que en el escenario de escuela o que en el escenario de comunidad, que ya se implica un proyecto a mediano plazo o podría ser a largo plazo. Se habla de un promedio en lo que es la asignación del tiempo de clase para los alumnos de quinto y sexto grado, es un promedio de 7 horas a la semana. Entonces, cada proyecto nos comentaban que podría ser entre 10 y 12 horas, podría durar, pero insisto, esto depende del tipo de escenario al que cada uno de ustedes tenga asignado. Y otra pregunta que hacen referente a unificar criterios para hacer flotantes, eso está en el libro de editorial, de criterios editoriales, ahí aclara y especifica esas características. Otra duda, los conceptos que vamos a tratar como narración, ¿conviene definirlos aquí o en el libro de saberes? Va a estar definido en el libro de saberes, pero también es importante que a través del desarrollo de las actividades podría ser a través de una flotante o podría ser que a través del desarrollo de las actividades se fuera clarificando. ¿Por qué? Porque no se puede avanzar si nosotros creemos que el alumno lo sabe, no lo sabe. Adelante, César, por favor. Muchas gracias, brevemente. Sí, precisamente tocando el tema de las flotantes, precisamente tratamos de que existan diferentes tipos, porque no es lo mismo un dato curioso, que puede ser algo chusco o algo entretenido para aligerar el contenido, que un dato muy duro, muy específico para que precisamente pueda ser incluso una cuestión de alertar a las y los niños sobre lo que estamos viendo. Entonces, sí, ese tipo de flotantes van a variar. Estamos buscando la manera de que se homologuen, quizás no cuanto a su contenido, sino más bien como al número de caracteres o cuestiones así, pero la idea es que puedan ser flotantes de diferentes tipos para que precisamente puedan enfocar el contenido del proyecto hacia diversas vías, canalizarlo, digamos. Gracias. Pregunta la maestra Margel. Entonces, dependiendo del escenario, ¿se modifican los datos como los caracteres y las sesiones? Los caracteres no se modifican, los caracteres se respetan y dentro de los caracteres también se cuentan las imágenes, las flotantes que comentaba César. Entonces aquí, si le das más opción al texto, estás sacrificando imagen. Si le das más opción a la imagen, sacrificas texto, o a las flotantes igual. Tendríamos que cuidar un equilibrio en el desarrollo del proyecto entre esas herramientas que tú decidas usar. Sí, los escenarios son importantes porque es el indicador del espacio en donde se van a desarrollar sus proyectos, ¿no? Si sus proyectos son en el espacio áulico, es decir, son proyectos que se van a realizar dentro del salón de clases, es decir, son como digamos de corto plazo, ¿no? O sea, pero también esto lo digo y recalcando que hay que tener en cuenta que al final también debe acabar en la comunidad, en el sentido de que tiene que vincularse con esto que les comentaba de las intenciones, ¿no? De sacar un poco el conocimiento de ahí. El otro escenario también es el de escuela, y eso también quiere decir que sus actividades se tienen que desarrollar dentro de un espacio de la escuela, ¿no? Podría ser un periódico pegado afuera de la escuela, alguna actividad teatral por ahí, cosas similares. Y el otro escenario es el de comunidad, que digamos también, pues es eso, ¿no? Es la definición del espacio donde se van a desarrollar sus proyectos. Entonces, en esa medida sí cambian los datos, podría decirse que sí, pero los datos en el sentido de los espacios, ¿no? Y de las actividades del donde se desarrollan. Y hay otra pregunta que dice, ¿compartirán algún manual de estilos de norma que hay que seguir? Sí, sí se va a compartir por medio de las carpetas de Drive. Ahí vendrán en las carpetas, bueno, carpetas compartidas, vendrán dentro de otras carpetas con toda la información, ¿no? Los manuales, los instrumentos que vamos a utilizar, quizá también los links, ¿no? Que de las transmisiones que se hicieron que nos pueden ayudar
a entender mejor cada uno de los escenarios, cada una de las actividades que tenemos que desarrollar, ¿no? Precisamente tocante al asunto de los escenarios, hay que agregar algo más. Como bien lo dice Cris, son áreas bien definidas y hasta cierto punto delimitadas de acción de los conocimientos del libro de texto. Sin embargo, el hecho de que sean delimitadas no significa que no puedan interactuar unas con otras. Al contrario, vamos a ponerlo en un ejemplo quizás muy breve. La redacción de un texto, un pequeño acercamiento hacia el ensayo por parte de las y los alumnos. Ellos tienen su ensayo, pero ¿cómo podemos hacerlo extensivo? Como lo hicimos en el aula, lo creamos en colaboración con las y los maestros, lo hicimos en equipo, en comunidad, etcétera. Ok, pero ¿cómo podemos llevarlo más lejos? Si ese ensayo lo mostramos, como bien dice Cris, en un periódico mural, o en una especie de monografía, panfleto, díptico, tríptico, etcétera, y lo repartimos en la escuela o hacemos que los demás se enteren de él, se acerquen, lo compartimos con ellas y con ellos, ya estamos involucrando el escenario escolar, entonces ya salimos del aula. Y si queremos llevarlo más lejos y convertirlo en información que puede visibilizar una problemática en la comunidad, hablar sobre aspectos que son importantes porque pertenecen a nuestro entorno, ya lo estamos llevando más lejos y lo estamos llevando precisamente a la comunidad. Entonces, la idea de estos escenarios es que con los proyectos que ustedes van a desarrollar puedan operar, obviamente, primero dentro de su escenario, dentro de su área como tal, pero obviamente que puedan interrelacionarse con los otros dos escenarios. Gracias. Sí, César. Gracias. Y bueno, compañeras, ¿habrá otra cosa en este momento? Por ahí había una pregunta de maestro, tenía la mano levantada, no sé si quería participar, maestro, creo que era Carlos Vejines. Ah, correcto. Bueno, y leo una pregunta que está en el chat. Dice, ¿en qué momento se compartirán esas carpetas que mencionan? Los compañeros ya han estado, compañeras, perdón, ya han estado mandando algunas carpetas con la información. Todavía falta ajustar algunas cosas. Yo ahorita compartí una carpeta con un ejemplo a los del grupo, que tenemos un grupo conformado por diferentes momentos, digo, por diferentes contenidos. Pero seguimos haciendo ajustes, ¿no? Porque tenemos que ajustarlo ahora sí que con el horario que nos están proporcionando, que ya me proporcionaron por WhatsApp. Entonces, todavía estoy haciendo algunos ajustes y en cuanto ya tenga los horarios definidos, los escenarios y las carpetas realizadas, se las compartiré ya sea por correo electrónico o por el WhatsApp, se los mandaré por ahí. Yo creo que esto será a más tardar mañana. Entonces, no desesperen, compañeros, por favor, se los enviaré. Y como último punto, quisiera presentarles, bueno, estuvimos trabajando con esto hoy. ¿Dónde está? Es compartir. Y bueno, es el llenado de la nomenclatura o el identificador que tenemos aquí, ¿no? Ya lo compartí también con las compañeras, es decir, aparece el número de contenido, aquí si lo pueden ver, dice contenido, es el 17, el escenario que es escuela, de este lado tenemos el campo formativo, sí, lenguajes de quinto grado, y aquí donde dice coloque su nombre, lo que vamos a hacer nosotros una vez que tengamos este instrumento será poner nuestro nombre. Por ejemplo, pongo Lot Eric Hilario García. Y como ven, en la parte de abajo, en el identificador, aparece la nomenclatura que tendríamos que utilizar para guardar nuestros archivos, ¿no? Ahí aparece A17, que es el contenido, L5, que es el lenguaje de quinto grado, las iniciales de cada uno de los maestros innovadores y el escenario que tendrán asignado para cada uno de los contenidos. Entonces, nada más, cuando reciban este instrumento, pues tendrán que colocar su nombre en este apartado, ¿no? Donde dice coloque aquí su nombre
pondrán su nombre y ya aparecerá el identificador. Y con este identificador ustedes podrán guardar todos los archivos que vayan creando, ¿no? Obviamente tendrán que crear primera versión, segunda versión, etcétera, ¿no? Pero con esto se conformará su identificador, nada más poniendo su nombre acá. Y bueno, sería todo. Yo creo que a grosso modo fue una presentación bastante breve de este primer documento de intenciones didácticas. Insisto, es una de las 2 o 3 herramientas más importantes y que nos va a acompañar durante todo este proceso. Insistimos, quedaron obviamente dudas, por supuesto. Sin embargo, si no queremos pasar al siguiente documento, sino procurar familiarizarnos un poquito con él. La sesión queda grabada y obviamente están nuestros grupos de chats abiertos. Mañana tendríamos igual una misma sesión, abarcaríamos nuevamente este documento en generalidades, en rasgos generales. Obviamente le daríamos salida a las dudas y por supuesto, si alguien tiene además alguna observación o comentario que hacer al respecto, con todo gusto, precisamente para eso estamos. Ahí está el chat, o si alguien quiere decir algo de manera muy puntual, igual el micrófono está para todas y para todos. Y básicamente en eso consistió nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien que tenga alguna opinión o comentario muy puntual que hacernos? César, me gustaría comentarles a los compañeros que, bueno, ya una gran mayoría de ustedes ya tienen su Drive, este documento con un contenido asignado. Así es de que la idea es que hagan este ejercicio que hicimos hoy de manera general, pero ya con el contenido que se les asignó, para que a partir de lo que ustedes vayan encontrando como una duda, como una situación de que esto no me quedó claro, ¿qué voy a hacer allí? Allí no van a desarrollar todavía su proyecto. Allí van a hacer una especie de un bosquejo, un ejercicio, una reflexión de qué pueden hacer, qué podrían colocar en cada casilla, qué les inspira, cómo se inspiran a partir del contenido y del análisis del desarrollo de progresión del aprendizaje. ¿Qué proponen ustedes como temática? ¿Qué piensan abordar? ¿Qué insumos requieren? Y todo lo que ya comentaron mis compañeras de todas las columnas que ya se trabajaron hoy. Obviamente la otra parte de los caracteres y todo eso, pues ahorita no, porque todavía no están redactando directamente en la estructura didáctica. Por lo pronto estamos haciendo un ejercicio introspectivo, como decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Dependiendo de lo que me tocó, ¿qué puedo yo proyectar en ese instrumento? Y entonces ya mañana haremos un trabajo ya más puntual, donde en primer lugar disipar todas las dudas que se les hayan presentado. Y en segundo lugar, a partir de ese ejercicio que ustedes realicen, ya vamos a poder pasar al otro instrumento que está en la siguiente pestaña, que ya tiene que ver con los momentos con los que ustedes van a desarrollar ya el proyecto. Hasta Sí, aquí. como bien, Sí. perdón, maestra, brevemente. Como bien dice la maestra, tan solo con leer este documento, con leer su respectivo contenido, que obviamente son contenidos muy diferentes para cada una y para cada uno de ustedes, con solo leerlo y reflexionarlo se van a dar cuenta de que ya pueden abordar un poquito el conocimiento y la idea que ustedes quieren transmitir a través de los libros de texto. Insisto, este documento, quienes no lo tengan, va a llegar en el transcurso del día. Sin embargo, sí es una muy buena ventana para acercarse, como dice la maestra, elaborar ya un boceto, incluso sin escribir nada, un boceto mental de qué es exactamente lo que ustedes quieren aportar en los contenidos de los nuevos materiales educativos. ¿Alguien que quiera agregar algo, maestras? ¿Alguien que quiera comentar algo? De no ser así, creo que damos por cerrada la sesión entonces. La idea precisamente también es no solo no atosigar a nadie de contenidos y de documentos, sino también procurar hacer que las sesiones no sean algo fastidioso. Ya es el momento en el que la mayoría de las personas, bueno, dependiendo de sus horarios laborales o de vida, pero la mayoría de las personas ya desea descansar un poquito. Entonces, nosotros dejamos la sesión grabada como tal, se va a subir y se están enviando todavía el resto de los documentos con sus respectivos contenidos. Maestra Ana Lidia, ¿algo que quiera agregar, por favor?
Pues sí, nada más sería, aquí están preguntando que todavía no tienen el documento ni el programa. No se preocupen en este caso, lo que ustedes sí tendrían que revisar muy puntualmente es el campo. Es el campo del lenguaje porque nos debe quedar claro cuál es vamos, el campo de acción que tenemos con ese campo, ¿no? Válgame la redundancia. Sí es importante que lo revisen. Y céntrense solamente en el contenido y en la progresión de desarrollo de aprendizaje para el ejercicio. Solamente en eso céntrense, por favor, y en los puntos que están establecidos en cada una de las columnas que ya les explicamos. Mañana retomamos este diálogo, retomamos este documento para generalidades y nos pasamos al siguiente documento. Maestra Ana, Cris, Aurora, Lot, maestra Julisa, Silvia, nosotros como coordinadores frente a los diferentes equipos, estamos de tiempo completo en el grupo, no necesitamos hacer digamos, sesiones para que cualquier duda o comentario o sugerencia, por supuesto, todo es bienvenido, lo pueden hacer a estos grupos de WhatsApp e insisto, el resto de los documentos a quienes aún no lo tienen, les irán llegando en el transcurso del día. Sin más por el momento, les damos las gracias, gracias por su atención, gracias por acompañarnos, se queda la sesión grabada y insisto, una vez que acabamos la sesión, ahí están los grupos de todos modos para lo que deseen manifestarnos. Les agradecemos mucho, va a ser un ejercicio muy interesante, quienes ya lo vivieron, no me dejarán mentir y quienes lo están viviendo por primera vez, créanme, es algo muy interesante y sobre todo, más allá de ser interesante por la propia naturaleza, es un ejercicio plural y eso es lo más interesante. Tenemos por vez primera la oportunidad de poner un cachito de lo que sabemos y de lo que queremos brindar en los libros de texto gratuito. Yo creo que es una oportunidad inmejorable y del trabajo que estemos haciendo entre todas y todos va a depender que a futuro así se sigan haciendo los libros de texto. Muchísimas gracias, que tengan la más hermosa de las noches, descansen y nos vemos mañana. Cuídense mucho, muy buena noche. Gracias, hasta mañana. Descansen, hasta mañana. Hasta mañana a todas y a todos. Gracias.